Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud. Estamos hoy desde nuestros parques de la salud. Yo siempre trato de que nuestro set de grabación sea más espontáneo, más sencillo. Y esta es una de las salas de espera de nuestro parque de la salud. Y como quiero compartir este espacio con experiencias médicas, más que contar resultados de tratamientos, sino contar ayudas terapéuticas. Por eso yo trato nunca de tener en mis programas testimonios, porque no es la finalidad de este programa decir, vea, hágase esto porque esto sí sirve y vea que le va a contar que es así. No, realmente es entender como un esfuerzo terapéutico que estamos nosotros creando, un modelo de salud que estamos escribiendo, puede ser para ustedes una gran ayuda terapéutica y puede ayudarles a resolver muchos problemas de salud, más cuando en la historia clínica escuchamos que a los pacientes les han dicho no tiene tratamiento, a usted ya no hay nada más que hacerle, lo suyo no tiene cura o no tiene manejo, y realmente hay, o no tiene nada, o lo suyo es de psiquiatría, en fin. Y somos médicos ortodoxos, pero no queremos entrar a chocar con colegas ni nada, simplemente estamos contando el resultado de un proceso terapéutico que ha sido investigado desde hace muchos años y que afortunadamente contamos con él en nuestros parques de la salud, en cabeza del doctor David Cubillos, y con un proceso de investigación muy grande que también ha hecho la Universidad de Caldas en su programa de doctorado, y por eso hoy vamos a hacer un conversatorio. Este programa de televisión hoy va a ser una charla, un diálogo, para que compartamos con personas que se han desplazado de muchas partes del país a buscar una ayuda y a buscar un complemento en un programa que llamamos limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Doctor David, muchas gracias por estar con nosotros y a todos ustedes por acompañarnos en esta mañana. Y vamos a hacer esto algo desde el corazón, algo muy humano. Yo no edito los programas, tratamos de hacerlo como sale de nuestro pensamiento y nuestro corazón, y así lo haremos. Muchas gracias y bueno, a todos ustedes pues por abrirnos las puertas de su hogar. Hoy estamos en compañía de esas personas que le han apostado, yo diría más que le han apostado, han creído en su salud y han dado ese voto de confianza en un equipo de trabajo, que tiene una cara, que tiene una representación de muchos años, pero aquí se mueven muchas cosas que estamos construyendo para el favor y el beneficio del paciente. ¿Qué es el programa de colon con recambio de flora intestinal? Realmente no estamos inventando nada. ¿En qué consiste la virtud de ese programa? Es en depurar la cantidad de terapias que hay para el manejo del sistema digestivo, que se han manejado por muchos años, y digo muchos años, estamos hablando de la antigüedad, estamos hablando de miles de años, pero se está haciendo de una manera armónica, de una manera cuidadosa, teniendo en cuenta la salud de cada uno de ustedes, teniendo en cuenta que cada uno de ustedes es un mundo distinto, desde lo físico, desde lo emocional, desde las historias, desde las motivaciones que los han traído, y también que todos nosotros tenemos cosas en común. ¿Cuáles son las cosas en común para todos nosotros? Es prácticamente lo más sencillo que hay: cómo nos alimentamos, cómo respiramos, cómo descansamos, cómo cuidamos nuestro cuerpo, qué tipo de descanso hacemos con él, qué tipo de ejercicio practicamos, ¿verdad? Y entonces esta semana que están con nosotros, prácticamente ustedes, esto es en vivo, y miren, ella es una de nuestras, siéntate por favor, de las pacientes, y que nos da la muestra también de fortaleza, ¿no? Entonces bienvenida y gracias a
ustedes también. ¿Y de qué nos nutrimos realmente? ¿Sí? ¿Cómo hacemos que nuestra vida tenga un sentido? ¿Para qué cuidarnos? Entonces, este tiempo se convierte para las personas en un tiempo también de reflexión y de hacer una pausa en la vida. Aquí llegan a una casa hotel, eso no es un hospital, y creo que se han sentido como en la casa, ¿sí? Porque ese es nuestro objetivo. Pero también una casa en la que tienen el respeto, el cuidado y todas las herramientas técnicas, diagnósticas que cada vez estamos depurando y que ustedes empiezan a sentir también como un cambio, como una posibilidad para que estos días sean algo que permita que la vida cambie. Algo así como un día para el día de inicio para el resto de los días de la vida. Bueno, yo me reúno con ellos generalmente los miércoles en las noches y les cuento parte de la historia de lo que nosotros llamamos el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Si bien es cierto, esto tiene una historia milenaria, como lo dice el doctor David Cubillos, yo siempre les cuento una historia de la cual también parte estos programas, porque Hitler fue una persona muy enferma de problemas gastrointestinales y los belgas desde hace muchos años vienen investigando un procedimiento que se llama implantes de materia fecal. Y cuando toco este tema la gente se impacta, pero yo se los explico de la siguiente manera. A mí también me pueden colocar sangre de cualquiera de ellos, pero no es que entonces a ellos le sacan la sangre y me la pasan inmediatamente a mí. La gente dice, pero ¿por qué a uno le cobran la sangre si es que él la donó? Y me la van a cobrar. Sí, pero es que cuando él la dona, hay que hacerle unos estudios de laboratorio, estudiar que no tenga sida, que no tenga una hepatitis, que no tenga un proceso infeccioso, porque me puede contagiar. Adicionalmente está la bolsa, está toda una cantidad de equipos de laboratorio para poder que esa sangre sirva. Y finalmente eso es lo que terminan cobrando. Cuando a uno le hacen un programa de implante de materia fecal, que es lo que se está utilizando ahora en Europa, lo que están haciendo es tomar flora intestinal de la materia fecal de personas que son muy sanas, se le hace un proceso para poder ser implantado en una persona enferma. Ah, es que él es muy sano, él es deportista, él es delgado, yo tengo sobrepeso, tengo un problema de diabetes, tengo un problema de metabolismo, entonces esa flora que él tiene me puede ser útil. Ahí empieza un proceso terapéutico para entender que nosotros tenemos por cada célula más de 10 bacterias. Somos más bacterias, pero cuando uno se muere se descompone tan rápido. Y sin esas bacterias no podríamos vivir. ¿Y dónde están? En la boca, en el intestino, en la vagina, y todo esto nos permite a nosotros tener un equilibrio. Pero esa flora se va dañando, se va envejeciendo, se va deteriorando por el medio ambiente, por el estrés, por las malas comidas, por los medicamentos, por tantos factores. Y cuando ella se altera el funcionamiento de nuestro cuerpo. Luego les explicaré brevemente cómo es ese tema de la flora intestinal actuando con la comida para que se convierta en buenos nutrientes y el cuerpo funcione después de este corte comerciales. Ya regresamos. Yo trato de hacer un ejemplo muy didáctico para que ustedes lo entiendan cómo funciona nuestro aparato digestivo. Muchas personas conocen el tema de la lombricultura. Entonces la gente consigue las lombrices, a estas lombrices le echan cáscaras de café y de plátano y de los vegetales, en fin. Las lombrices descomponen esas cáscaras y producen un elemento de abono nutricional que se llama humus. Nuestro aparato digestivo tiene un funcionamiento muy similar. Tenemos todas nuestras bacterias que son los probióticos, que es la flora intestinal, en este caso serían esas lombricitas. Tenemos los prebióticos, que es la flora, que es la fibra, perdón, lo que comemos. En el caso de la lombricultura serían todas esas cascaritas, entonces esos prebióticos es nuestros alimentos. Estas bacterias toman los alimentos, los procesan y producen lo que en el lombricultivo se llama humus, que es la comida.
en nuestro cuerpo sería entonces vitaminas, minerales, se descomponen las proteínas, se elaboran las enzimas, se producen o se descomponen todos los procesos que necesitamos para que nuestro cuerpo funcione bien, grasas, azúcares y demás. Si yo no tengo esa flora intestinal adecuada, cuando las personas comen esa fibra, esos prebióticos, entonces la persona empieza a tener síntomas como distensión abdominal, que le toca aflojarse la ropa, que tiene gases, que tiene eructos, que tiene agrieras, que tiene todos esos problemas gástricos que la gente refiere. Y es porque no toleran. Hay gente que me dice, es que ni las frutas. Claro, ¿cómo? Si es que no tiene quien se le ayude a procesarlas. En el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, lo que hacemos nosotros es desprender toda esa flora que ya está deteriorada en las personas y se les hace un proceso de suplementos dietarios, de nutracéuticos, de prebióticos, de probióticos, para que ese aparato digestivo metabólicamente empiece a funcionar mejor. Los estudios que se han hecho en los programas de doctorado con la Universidad de Caldas, de la cual una sobrina hace parte, se ha encontrado, por ejemplo, que a partir del segundo o tercer día en esa limpieza ya no sale materia fecal, ya empieza a desprenderse ese moco a través de unas arcillas que las personas ingieren. Lo interesante de esto, y está reposado en todas las investigaciones de un programa de doctorado, es que se ha encontrado microscópicamente residuos de medicamentos que personas han tomado hace 15 años. Y entonces ayer alguien preguntaba, ¿pero por qué? ¿Dónde están? Es que en este pequeño intestino se tiene que acomodar a través de muchos pliegues 7 metros de intestino. Por lo tanto, en todos esos pliegues, o en quienes tienen divertículos y demás, se van quedando residuos. Esos residuos producen unas descargas tóxicas a nuestro cuerpo, un procesos inflamatorios, como lo explicamos cuando hablamos de amalgamas en odontología. Ahí se va liberando el mercurio lentamente. Y eso pasa a nivel intestinal. Y de ahí se desprenden muchas patologías. Con esta información muchas personas han venido a buscar un programa que dura 6 días. Y se quedan en nuestra casa hotel donde van a tener un acompañamiento médico. Pero resulta que ayer atendíamos 2 personas que, digamos, no calificaron para eso. ¿Por qué? Porque hay que hacer, lo primero, una muy buena historia clínica. Y es un proceso de selección. Cualquier tipo de procedimiento, digo, en la medicina realmente, pues tiene una indicación, tiene una contraindicación o simplemente, digámoslo, un momento oportuno para realizarlo. Entonces, pues parte de los desarrollos que hemos hecho de la evolución es poder escoger a esas personas para que no vayan a correr ningún tipo de peligro, ¿verdad? Y aún, a veces es difícil porque la persona dice, no, es que yo quiero, y casi decirles, miren, no, en este momento no, hay otras alternativas que son muy importantes, y además aquí hay muchas herramientas y profesionales capacitados para esto, pero entonces ese proceso nos ha traído mucha tranquilidad, porque es beneficiar y buscar la seguridad de las personas, de los usuarios, de los pacientes, o sea, realmente de esas que son ustedes. Y al empezar el proceso, pues yo les digo, bueno, van a sentir este tipo de cosas o pueden llegar a sentir un malestar los primeros días. Generalmente en personas más jóvenes ocurre, en personas mayores es impresionante la adherencia, la fortaleza, aún con enfermedades difíciles, lo han podido llevar. Y se convierte en algo que, sumado a lo que decía el doctor ahora, es, miren, el ayuno. Y no es que ustedes vengan aquí a estar en un ayuno total de no comer absolutamente nada a punta de agua, no. Realmente se está trabajando en escoger ciertos grupos de frutas que le sirvan a cada persona dependiendo de la visión de los doshas de la medicina ayurvédica. Ese tipo de visión obviamente se va construyendo y es un descubrimiento en cada persona, y al final, en la consulta de salida, se recoge toda la información clínica, toda la información de los exámenes paraclínicos, pero también se les entrega esa guía, y no solamente la guía, sino, mire, ¿quiere usted? Estudie.
mire las herramientas para estudiar porque es el inicio de un compromiso de estudiar y de conocerme a mí mismo, o sea, amplía la posibilidad de conocerse. Entonces, muchas veces en las comunicaciones por WhatsApp encuentro una cantidad de respuestas muy interesantes acerca de ese proceso de comunicación y de educación. Hablaba un tema, doctora Abna, que quiero que explique el doctor David, de la importancia de los paraclínicos, porque entonces uno dice, sí, vamos a empezar un tratamiento y de pronto algunos de ustedes, ahorita que estén ahí hablando, ustedes van a usar, ya tiene un paquete ecográfico y la otra un paquete ginecológico y ellas estaban haciendo todos los exámenes de laboratorio y de sangre y demás. Porque es que prácticamente se conjugó en este procedimiento el programa del Día para tu Salud, donde se hace un acompañamiento de todos los profesionales con ayudas diagnósticas, más el procedimiento terapéutico. Hablemos un poco de la parte de paraclínicos que se necesitan para estos procedimientos. Bueno, como estaba diciendo ahorita el doctor David, es muy importante escoger muy bien qué pacientes como clasifican para estas terapias de colon y para muchas de las terapias que nosotros podamos hacer acá. En ese sentido, pues es importante conocer el estado clínico del paciente en general, ¿cierto? Por ejemplo, como hay un ayuno importante, tenemos que saber si un paciente es diabético, si tiene una intolerancia a los carbohidratos, si la dieta que yo le tengo que manejar es diferente, si está tomando algún tipo de medicamentos, cómo tengo que manejarle ese ayuno y demás. Hay que mirar también la parte, digamos, de abdominal total, por lo que hablamos ahorita que hay ciertas enfermedades inflamatorias del colon que podrían ser prohibitivas para este proceso, o algunos procesos infecciosos que estén, digamos, inminentes o larvándose ahí, que también no serían como el momento adecuado para hacer la terapia de colon o algunas otras intervenciones. En ese sentido, siempre tratamos de que al principio se haga una consulta pues muy clara con unos paraclínicos y unos exámenes que nos permitan no solamente saber el estado clínico del paciente y si aplica o no aplica para este procedimiento, sino también como para ponernos unas metas, digamos, de los resultados que podamos obtener, porque también los otros efectos fuera de la flora y de lo que se ha hablado en este momento, que se han visto como parte de los efectos de la terapia de colon, es una mejoría importante en todo el perfil lipídico y en algunos de los procesos metabólicos inapropiados que estén sucediendo en el paciente. Entonces, si yo tengo como un estado puedo, digamos, ponerme unas metas claras con el paciente, no solamente para esa semana, sino para el proceso que el paciente va a hacer, como decía el doctor David ahorita, ya en su casa y en su vida diaria. Nos vamos a este corte de comerciales y volvemos ahorita a continuar con la explicación. Bueno, seguimos acá en este conversatorio y yo quiero pues que todas nuestras personas que nos acompañan y que algunos están en el proceso de limpieza de colon con recambio de flora intestinal también, pues compartan con ustedes esta experiencia y inquietudes, porque esto es un tema que realmente en las personas puede crear muchas inquietudes y queremos resolverlas. Buenos días, yo quiero darle gracias primeramente a Dios y segundo al doctor Rojas por este programa. Para mí, en lo personal, ha sido una cosa muy útil porque vengo aquí con muchas expectativas desde el punto de vista de mi salud física para prevención. Pero he encontrado en el calor humano, en el trato de todos los profesionales del centro médico, de las personas que están conmigo en la casa hotel, que en este momento que estoy atravesando por una situación difícil, han sido de gran apoyo también en mi parte emocional. Me han colaborado, me han atendido de una manera muy especial, entendiendo el momento difícil por el que paso. Y en ese sentido, pues yo quiero manifestarle al doctor mi muy grandísimo agradecimiento porque a través del tratamiento me he sentido renovado físicamente. Y quisiera aprovechar para preguntarle cómo a través de la limpieza del colon que nos estamos haciendo todos, nos beneficiamos en los otros órganos, los pulmones, el corazón, el tema cerebral, todas las demás cosas, ¿cómo incide esta limpieza que nos estamos haciendo? Doctor David. Bueno, no, gracias y también por la pregunta, porque es que hay un tema que es el psiquismo. El psiquismo se ve beneficiado en un proceso como estos. ¿Por qué? Porque al depurar, al sacar cosas del cuerpo y sobre todo al descansar,
en el sistema digestivo empiezan a reorganizarse, y si está en un ambiente familiar, en un ambiente de cariño y de respeto, pasan cosas. ¿Cuáles psiquismos se afectan? Se afecta esa alma corpórea. Lo voy a hablar desde la medicina china, el alma corpórea del pulmón, esa alma intuitiva del hígado, ¿sí? Esa voluntad del riñón. Entonces, estamos hablando de la reflexión del vaso, estamos hablando de cómo un proceso de estos obviamente integra, porque es que es al inicio de la historia, de qué nos alimentamos, y realmente nos alimentamos de las emociones, y tenemos que hacer un manejo adecuado de las emociones. Pasan cosas difíciles, pasan cosas que de pronto son cotidianamente cansonas, aburridoras, pero ¿cómo hacemos la gestión del psiquismo? ¿Cómo ese hígado hace ese proceso? ¿Cómo manejamos la alegría y la tristeza? Y allí tengan la seguridad que es donde está el verdadero cambio. En estudios de longevidad han encontrado que el 20%, ¿sí?, de la longevidad de las personas depende de lo que comen. El resto depende de la actitud ante la vida, ¿verdad? Eso es una cosa importante, y lo podemos ver durante el proceso. Uno de los grandes beneficios que hemos encontrado con la limpieza de colon con recambio de flora intestinal es el proceso de desintoxicación. Y cuando el cuerpo está ácido y pasa a un estado alcalino, no es el intestino el resultado terapéutico, como lo decía la autora Dafna. Mejora colesterol y triglicéridos. Las personas que no han podido bajar de peso empiezan a despertar ese proceso de pérdida de peso. Las personas con procesos inflamatorios crónicos, cuando ya está alcalino, el dolor disminuye. La persona empieza realmente a tener salud, cada órgano le habla en este proceso de ayuno, desintoxicación y limpieza de una manera positiva. Por eso yo insisto y digo que este es un programa integral, y obviamente de la mano con esa parte que acaba de explicar David de las emociones, porque nosotros en el Día para tu Salud, en nuestros programas de limpieza de colon, y ahora con el programa del Día para tu Alma, tenemos claro que el proceso psicoemocional va de la mano con la enfermedad. Yo quiero compartir una pregunta, una inquietud con una señora que ustedes ven acá, y ustedes dicen, pero es que ¿a partir de qué años? Porque alguien me preguntaba ayer que a partir de qué años se podrían hacer este tipo de terapias, de qué años a qué años, y hemos tenido, el más joven es de ¿cuántos años? De 15 años. Pero señora, me disculpa la pregunta, ¿cuántos años tiene? Tengo 87 años. ¿De dónde viene? ¿Cómo se llama? Me llamo Florinda González de García. ¿Vienes de dónde? De Bogotá. ¿Y usted por qué toma una decisión de decir, me voy a ir para el Parque de la Salud y me voy a hacer 6 días de limpieza? ¿Sabía lo que le esperaba? Dieta, ayuno, desintoxicación. ¿Por qué lo hace? ¿Cómo se ha sentido? Me he sentido muy bien, gracias a Dios. ¿Por qué tomó la decisión de hacerse esa limpieza? Sí, para mi salud, para mi salud. Y vengo porque yo sé que esto es muy bueno para uno. Entonces, por eso vengo. Yo creo que para ustedes debe ser muy difícil que tomen una decisión en la casa. Me voy a llevar a mi mamá a hacerse un proceso, y a su suegra, y hacerse este proceso. Susto, ¿no? O algo así, ¿no? Porque muchas personas dirán, ¿será que sí me atrevo a hacerse eso? O tomar una decisión. O por ejemplo, tú que estás más joven, usted dice, ¿por qué se hace? ¿De dónde vienes tú? De Bogotá. ¿Y por qué tomas esa decisión? Pues básicamente manejo unos niveles de estrés altísimos en mi trabajo, y siento que eso ha hecho que me contamine también el cuerpo, el alma, todo. Vengo presentando unos dolores articulares fuertes, y pues pensé que era el primer paso para empezar esa desintoxicación y esa evolución hacia una mejor calidad de vida. Bueno, entonces, miren que ella tenía algo de base. ¿Usted tenía algún proceso de enfermedad o usted estaba bien? No, yo siempre he estado muy enferma no sé si el colesterol lo tendré alto, no sé. Y también la gastritis. ¿Usted sentía algo? ¿Usted con el tratamiento le dio alguna reacción o no? No, no he sentido nada, más bien que mal. ¿Y a ti? Total. Me ha dolido la cabeza, me dio náuseas. Yo sufro de migraña, y entonces la migraña se me disparó.
más. Estuve con mucho dolor de cabeza. David, entonces, ¿por qué ella hace una reacción fuerte? La otra señora, pues casi que ha sido como que, digamos, la más guapa del grupo. Sí, es la más guapa y aun cuando pues ocurre también, anotando lo que dice la doctora Tafna, a veces pues aún con los filtros llegan y hay cosas que las personas no saben que tienen. Encontramos muchas infecciones urinarias que pasan asintomáticas y pues afortunadamente aquí está la terapia de ozono para poderlo hacer, o a veces el azúcar muy descompensado y la persona no siente. Entonces, ¿qué ocurre? Depende mucho de la capacidad de reacción del cuerpo y la capacidad de reacción del cuerpo se va ajustando en la medida en la que vamos envejeciendo y se va adaptando mucho más fácil. Entonces, al segundo día, para la mayoría, ¿verdad? Es el segundo día donde a veces se presenta alambre o dolor de cabeza y todo. Ahí estábamos trabajando con una aguja, con un masaje, con un consejo, muchas veces con un caldo de papa. Eso suena, pero es que no solamente es el caldo, el calor, sino venga, los fitoquímicos que hay en la cáscara de la papa, a los que uno le ha aprendido a tener el respeto, porque es la medicina que hay en el alimento, ¿verdad? Entonces, pero eso sí, cada cual tiene una forma de responder distinta. Sin embargo, uno ve que la persona mayor ha vivido muchas cosas, ha ganado muchas, se ha perdido otras, y tienen la capacidad de llevar un proceso como estos con una dignidad y con una fortaleza y se convierten en ellos en el motor del resto, ¿verdad? Yo quiero que ustedes no vean este programa como un testimonio, por favor, porque no es la finalidad de decir, venga, cuenten la historia para que más personas vengan, no. Simplemente nosotros le estamos contando que hay otras cosas terapéuticas que poco se conocen, que no están institucionalizadas en muchas clínicas, pero que se convierten en una gran herramienta terapéutica para los pacientes. Y bien vale la pena que uno como paciente conozca que hay otras cosas para que no me tenga que decir, ese hígado graso no tiene tratamiento y uno tiene tantas ayudas. Por eso hoy quería o quiero que ustedes tengan muy presente este programa como un conocimiento más de las cosas que podemos hacer por nuestra salud. Vamos a este corte comerciales. Bueno, algo muy importante que tenemos que hablar, digamos que hace una parte fundamental de lo que se maneja en la terapia de colon, es el dismetabolismo como tal. El dismetabolismo es, digamos, la madre de todos los males, por decirlo de alguna manera. La mayoría de las personas, debido a nuestras transgresiones dietarias, al estilo de vida que estamos llevando sin mayor actividad física, al manejo del estrés, al hecho de no comer a las horas apropiadas, pasar largos periodos sin alimentarnos de manera adecuada, hemos empezado a tener muchas dificultades con el manejo del colesterol, triglicéridos, glicemia, el aumento del peso, y eso ha ido afectando el resto de nuestros órganos. ¿En qué sentido? La mayoría de personas iniciamos por un proceso de sobrepeso simplemente sin que haya una manifestación clara de enfermedad, ¿cierto? Entonces, inicialmente cuando uno está joven puede que tenga unos kilitos de más, pero eso no quiere decir que el colesterol le vaya a salir alterado, el azúcar generalmente le va a salir bien y todos los parámetros van a salir aparentemente normales. Pero el hecho de tener unos kilos ya de más ya supone un problema importante y va produciendo una cosa que se llama una resistencia a la insulina. Esa resistencia a la insulina produce un efecto sobre todo nuestro cuerpo y es lo que va alterando la funcionalidad de la tiroides, va afectando la funcionalidad del páncreas, va afectando la funcionalidad del hígado y va sobrecargando todos estos órganos de tal manera que empiezan a aparecer ya unos signos claros de enfermedad, como son el hipotiroidismo, generalmente en personas más jóvenes, en otras personas ya empiezan a aparecer las dislipidemias, que es el aumento del colesterol y los triglicéridos, pueden aparecer en mujeres jóvenes, que lo hemos hablado en muchos de los programas, el síndrome de ovario poliquístico, y en muchos pacientes que tengan una predisposición pues familiar también, o que ya los niveles de azúcares hayan llegado a ser tan altos, aparece una franca diabetes. En ese sentido es muy importante hablar de la alimentación como la base de la mayoría de nuestras dificultades, entendiendo la alimentación no como hacer una dieta estricta en la cual uno aguante hambre,
sino en un proceso de adecuado manejo de los alimentos, no solamente en las cantidades y en las propiedades de lo que yo me estoy alimentando, sino además en los horarios. Digamos, en la vida moderna, como uno de nuestros pacientes ahorita estaba hablando, digamos, de los estreses que maneja en su vida laboral y demás, eso nos ha hecho que cambiemos nuestros hábitos alimentarios. Y muchas personas, hasta me incluyo yo, pasamos toda la mañana sin haber desayunado, y porque uno está ajetreado y en mil tareas y en mil cosas, y se llega a la hora del mediodía y uno no ha probado bocado. Ese tipo de dificultades en la alimentación producen aumento de peso y producen dismetabolismo. El dismetabolismo además produce una cosa bastante importante y peculiar, que es una cosa que se llama la inflamación mínima crónica persistente, y es lo que produce la mayoría de los dolores crónicos que no tienen un diagnóstico claro. Entonces las personas que le dicen a uno, yo soy todo el día cansada, me duelen las articulaciones, todos los músculos son como apretados, como con dolor, como con molestia, y una sensación de cansancio pues en todo el momento del día. Eso tiene muchísimo que ver con los dismetabolismos, así no haya, digamos, una evidencia clara de enfermedad, y no necesariamente tiene que ser una artritis, una artrosis u otro tipo de cosas. Pueden ser este tipo de procesos inflamatorios crónicos que se acompañan de los problemas metabólicos que son tan comunes ahorita en nuestros pacientes. Y entonces ustedes ahora sí entenderán por qué nosotros insistimos en la alimentación. ¿Cómo puedo yo tratarle a él una artritis reumatoidea y no le manejo una alimentación adecuada? ¿Cómo le puedo tratar a él un diagnóstico ecográfico de hígado graso o de un examen de laboratorio que me dice que tiene colesterol, triglicéridos, azúcar y una cantidad, ácido úrico, todo alterado, y le voy a mandar medicamentos? Sí, la pastica le va a ayudar, obvio, y somos médicos ortodoxos y sabemos que el paciente necesita medicamentos, pero si yo le empiezo un programa de limpieza, de desintoxicación, de ayuno, de un acompañamiento nutricional, el cuerpo me habla como la pregunta que usted hacía. Cuando usted se hace una limpieza de esos, no está limpiando el intestino, está limpiando arriba abajo. ¿Y cómo me habla el cuerpo? Con el examen de laboratorio, con la ecografía, con la báscula, con la energía, con la vitalidad, con el sueño, que entonces la inflamación me va disminuyendo y los dolores. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender primero cómo llegué a ese proceso de enfermedad que acaba de explicar la doctora Dafna, cómo un problema de obesidad me puede afectar los ovarios y me puede dar muchas cosas, y desde ese proceso metabólico y alimentario y de obesidad puedo manejar el problema ginecológico. Ahí es donde nosotros insistimos en nuestros programas, que a los pacientes lo primero que hacemos fue lo que nos enseñó la señora que hacía en la casa: hay que barrer antes de encerar. Hagamos una dieta, un ayuno, una desintoxicación, elimine ciertos alimentos. Cuando el paciente llega a la consulta para hacerse el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, la consulta siempre va acompañada de una asesoría nutricional. Ve, tan raro, porque a la señora le permitieron comer esto y a ella no, y a él otras cosas, porque es que hay una historia clínica. Y a eso es lo que nosotros debemos de llegar. Claro, y no es un programa que esté diseñado para ninguna enfermedad específica. Y los pacientes ya son muy conscientes de eso, pero es el inicio, es el punto de inicio que puede cambiar mi vida realmente, ¿sí? Y no solamente a nivel físico, sino a nivel emocional. Y a nivel emocional con respecto a la toma de decisiones, con respecto al mi ser y estar en la vida, ¿verdad? Porque mi ser y estar en la vida también va a ser el alimento de voluntad para alimentarme mejor con lo que eso es ya la comida, los horarios, la masticación, las temperaturas, qué alimentos son los que me corresponden a mí por mi forma, por mi estructura. Por ejemplo, yo manejo mucho calor y si yo me descuido comiendo alimentos que son supremamente sanos, beneficiosos, provechosos, como un ajo. Yo como mucho ajo, inmediatamente se sube el calor y aparece el brote y aparecen otras cosas. ¿El ajo es malo? No es malo. El ajo lo que tiene es la particularidad que en mí va a generar cambios que me pueden llegar a desequilibrar. Entonces, ese conocimiento no está, o sea, está obviamente en los libros, pero es en mí. ¿Cómo lo encuentro? ¿Verdad? ¿Cómo lo encuentro? Y nosotros le ayudamos a ustedes a encontrarlo, pero es la responsabilidad de saber que es mi vida y cómo
administrarla. Bueno, adicionalmente, préstame por favor este folder. Adicionalmente es que el paciente va acompañado de una serie de estudios. Entonces el paciente va a iniciar el proceso, exámenes de sangre, ¿cierto? Entonces dentro de ese programa está incluido ¿qué? Todos los exámenes de laboratorio al inicio del programa. Una ecografía diagnóstica donde lo miramos desde el cuello hasta los testículos o senos en la mujer, es decir, 6 ecografías. A las mujeres, examen ginecológico, como debe ser, citología, colposcopia, ecografía transvaginal, cita con el ginecólogo. A los hombres, un examen urológico. Entonces el urólogo va y examina cómo está su próstata y demás. Pasan por electrocardiografía, para mirar cómo está ese corazón. Adicionalmente, estos pacientes pasan por unos masajes especiales, acompañados también de quiropraxia, y a estos pacientes se les está haciendo todo el proceso diario de la irrigación de colon con 20 litros de agua con ozono, en algunos casos con unas plantas medicinales, dependiendo del paciente, más una maleta que tiene todos los suplementos dietarios y demás, acompañados de baño turco, acompañados de manejo de hidroterapia, de geoterapia, es decir, integrar lo que tenemos, quienes tienen el día entero, el día para tu salud, de las 15 evaluaciones de los profesionales, más el programa de los 6 días con la limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Esto es realmente un mantenimiento para el cuerpo. Ella dijo, yo quiero hacérmelo preventivo. Y usted también decía, preventivo. Como ya tengo cáncer, me voy a ir a cuidar. Eso no es inteligente. Como ya me diagnosticaron el lupus, la artritis, la no sé qué, ahora sí voy a empezar a cambiar mis hábitos de vida. No, hagámoslo para no llegar a eso. Me lo voy a ir a hacer preventivo. Y esa es nuestra invitación. Ya regresamos. Y muchos en sus casas se estarán preguntando, bueno, ¿y qué pasa después? ¿Se va para su casa, se va para Bogotá, para sus ciudades? ¿Y cómo sigue el proceso? Como ya me limpié, entonces ahora sí otra vez prendamos la fiesta. No, al final el paciente pasa nuevamente a una consulta. Muchos necesitan repetirse en exámenes. Sí, porque vamos a ver, pues que él llegó con un colesterol en 400, pues miremos a ver para que vea cuál fue el resultado. O necesita otra ecografía, o necesita otras ayudas. Día sábado, ya están desde el lunes, día sábado, ¿cómo es esa despedida? ¿Cómo sigue? ¿Qué se le da al paciente? Porque además quiero contarles una de las cosas. Para nosotros los enemas se han convertido en una ayuda terapéutica grandísima y siempre tratamos que los pacientes lleven para su casa la bolsa para hacerse los enemas, el café orgánico y que se siga haciendo los enemas, pero lleva otros complementos terapéuticos o suplementos de productos. Sí, bueno, el día sábado es otra consulta, es prácticamente casi el mismo tiempo de la inicial y a veces un poco más, pero porque es recoger, bueno, cómo les fue, cómo se sintieron, cómo los tratamos, ¿verdad? Y a mí es muy importante poder tener esta información. También se ha recolectado toda la información de los exámenes de laboratorio y algunos pues los que hay que repetir. También entender que son 6 días, pero no son 6 días, son 10 días, porque no van a llevar a la casa a comer una bandeja paisa, un ajiaco, o una pipitoria, uno no sé de dónde vengan. Son 10 días y hay una lista, son unas indicaciones de qué ir comiendo hasta completar los 10 días. ¿Qué pasa después de los 10 días? Entonces, hay unas indicaciones también por escrito con respecto a las dietas que son dependiendo de los 3 doshas que hemos hablado. Yo les digo la dieta roja, la dieta azul y la dieta verde. Y allí no solamente es como algo así estricto o que no se pueda salir, no, una camisa de fuerza, pues no, sino que verdaderamente la persona se da cuenta que esos alimentos generalmente son los que ha venido comiendo, ¿sí? Y generalmente son los que lo han venido enfermando. Entonces está esto y como les digo, es un inicio para empezar a estudiar, ¿sí? Los medicamentos que se dan, pues hemos ampliado, porque antes se daba o se utilizaban los productos para los días, ¿sí? Nos dimos cuenta
que era mucho mejor que la persona tuviese un tratamiento prácticamente para un mes, ¿sí? Entonces, no dura un mes porque la semana es ardua por la cantidad de fitoterapéuticos que toman, entonces sí dura 2 semanas más, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra intención? Poderlos ver después, a un control. ¿Qué ocurre? Que personas que vienen de Santander, de La Guajira, de Montería, o sea, o del exterior, pues queda difícil la cuestión del control, pero muchos lo hacen y podemos ver cambios, porque lo que importa también es que se puedan sostener, ¿sí? Y se puedan ir adaptando, porque el cuerpo tiene un punto de acomodación y lo va haciendo gradualmente. En la medida en que sea gradual la acomodación, se pueden lograr cambios estables o permanentes. Cuando se hacen unos cambios bruscos, muy rápido, el cuerpo es como si fuese una especie de caucho, ¡bum! Regresa, y a veces no regresa así, sino que regresa así, ¿sí? Y le pega al paciente, y le pega al médico, y nos dice, vamos con más calma, vamos con más prudencia, vamos a hacer que esto sea un proceso en el que el cuerpo verdaderamente lo acepte, porque lastimosamente, cuando nuestra dieta es tóxica, nuestros hábitos tóxicos, también el cuerpo se adaptó a eso, y tenemos que tener el cuidado para irlo haciendo gradualmente, porque digamos, tenemos tanta capacidad de adaptación que el cuerpo va a empezar a depender de ciertas cosas, de ciertos olores, de ciertos hábitos. Y ahí donde está, yo les pregunto, ¿si hay un compromiso conmigo, con el doctor, no, con la salud, con la vida, ¿sí? Ni siquiera con la enfermedad, con la salud, porque sí es posible. Otra de las cosas es que los pacientes siempre en este proceso se les acompaña de tratamientos con acupuntura, con terapia neural, porque entonces la gente dirá, no, listo, entonces ya encontré la sanación a mi problema. No, esta es la apertura a un manejo de un proceso patológico, que es que ya tiene muchos dolores. Claro, está en Bogotá, entonces la doctora Dafna, que está yendo a Bogotá, continúa con los procesos, cómo siguió con la alimentación, cómo siguió con la dieta, cómo está del alma, vamos a hacerle la terapia neural, vamos a hacerle un proceso de acompañamiento. Muchas personas tienen la expectativa que a través de un proceso de una consulta médica, o de un día para tu salud, o de una limpieza de colon, con recambio de flora intestinal van a solucionar ya el problema. No, recuerden que es que la enfermedad tiene un periodo de incubación que para que una persona tenga una masa en un seno han pasado 5 años, o en la tiroides o en cualquier parte. Y ahí empieza un proceso terapéutico. ¿Cuál es la historia tuya de esos dolores? Así va a ser el proceso de irse aliviando la persona, donde tiene que existir ese compromiso del paciente, y donde tiene que haber un conjunto de procesos terapéuticos para que la persona obviamente se apoye y pueda salir adelante. Entonces, la finalidad nuestra con este programa es que ustedes sepan que sí hay cosas para hacer en los pacientes, que con un compromiso serio de ustedes, los resultados pueden ser mucho mejores, y que detrás de esto continúa unas consultas con terapia neural, con acupuntura, con dietas, con ayunos, con desintoxicaciones, para que la persona finalmente pueda encontrar el equilibrio de la salud. Esto es lo que nosotros queremos contarles a todos ustedes dentro del proceso llamado limpieza de colon con recambio de flora intestinal, o en el proceso de estudio de un día para tu salud, o la del alma. Pero finalmente queremos decirles que nuestros modelos de salud pretenden hacer un concepto diferente en el acompañamiento del paciente con cualquier proceso patológico y con cualquier edad. Muchas gracias, y ya para redondear el tema que estábamos tratando antes, la persona se lleva para su casa, se lleva un paquete, el paquete de los exámenes de la ecografía, de los exámenes de laboratorio, y también se lleva su historia clínica, porque la historia clínica va a ser el vínculo que tengan con el control que se puede hacer acá, pero pues ya médicos están viajando a otras partes del país, y esa va a ser la forma de comunicación, a través de la historia clínica. Entonces la persona llega, mira, y la historia clínica dice qué proceso se hizo, cada una de las cosas que ustedes están recibiendo, todo se está apuntando allá, ¿verdad? Entonces, pues para que también tengan esa tranquilidad, porque todo se está documentando y todo está quedando, digamos, adecuadamente organizado. Yo quiero terminar este programa diciéndoles que pues lo que estamos haciendo lo hacemos desde la ciencia, desde la investigación y desde nuestro corazón. Queremos hacerlo mejor por los pacientes, podemos ser criticados,
podemos ser malinterpretados, pero lo único que estamos haciendo nosotros es tratar de utilizar los recursos de la naturaleza, de la ciencia, de la vida, de muchos investigadores que han complementado todo este proceso, porque cuando hablamos de hidroterapia, detrás de esto hay mucha ciencia, como detrás de toda la investigación de colon. Y lo que queremos nosotros es juntar todo esto, irlo escribiendo, irlo mostrando a la comunidad médica y a los pacientes para que se den una oportunidad terapéutica diferente. Doctora Dafna, muchas gracias. Doctor David, a todos ustedes, gracias por la confianza, por la credibilidad, por estar con nosotros compartiendo esta experiencia médica y esperamos los mejores resultados siempre para todos ustedes. Felicidades. Ya puedes conseguir la línea de medicamentos Dr. Rojas en Cali. Llama a nuestra distribuidora oficial al 323-288-3186. 323-288-3186. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable.